Dios, así como estamos en reverencia, hermanos, a la casa de Dios, a la presencia de nuestro Padre. Voy a pedirles que vayan a la palabra de Dios. Acompáñenme a la Biblia, por favor. Si me puede poner volumen, hermanos, y el screen, por favor, gracias. Al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Gracias, hermanos, del sonido. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por los hermanos? Al hermano Gerardo, Elías y hermano Ernesto por este arduo trabajo, hermanos, gracias. Son de gran bendición y facilitan, hermanos, no solamente al predicador, sino también a todo el pueblo. Así que denle un fuerte aplauso a Dios por ellos. Gracias, hermanos, por esa labor. Apocalipsis capítulo 2, verso del 18 al 29. Como decía el pastor, hermanos, le doy gracias a Dios primeramente por darme esta oportunidad de seguir compartiendo esta enseñanza de la palabra de Dios. Tengo el honor y el privilegio de poder compartir con ustedes lo que Dios, hermanos, nos está hablando a través de este mensaje final en el libro de Revelación o de Apocalipsis. Así vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos, por favor. Padre, te damos gracias una vez más. Estamos delante de tu presencia. Ante tu trono, Señor, venimos para pedir primeramente dirección, para pedir, Señor, que seamos ministrados por medio de esta tu palabra. Sé tú, Espíritu Santo, el maestro personal de cada uno de nosotros. Todo lo que escuchemos, Señor, que traiga un vislumbre en nuestras vidas, que podamos atender a tu voz, que podamos ser sensibles y que podamos aplicarlo, Señor, a nuestras vidas. Que seamos bendecidos a través de esta tu palabra. Ayúdanos a apreciar, Señor, esta tu palabra, la Biblia, que ha llegado a nosotros y que nos sigue hablando hasta el día de hoy. Gracias. Te pido que tomes el dominio, el control, Señor, en este lugar y hasta donde se escuche esta tu palabra, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre, una vez más. Amén. Y el pueblo de Dios dice: por favor, ocupe su lugar, hermanos. Quiero decirles que Dios es bueno, Dios es fiel. Hemos estado ya, como decía el pastor, hoy es la cuarta iglesia. Estamos llevando la serie de estudio de las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? Ubicadas en el Asia Menor. Y qué lindo, qué precioso es que al estudiar la Biblia, hermanos, en todas las ciencias, en todas las áreas, ¿verdad?, podemos darnos cuenta que en el área geográfica, en el área de los paleontólogos, en lo que es biología, en lo que es cualquier rama, hermanos, cualquier ciencia, nos damos cuenta que al examinar la Biblia, hermanos, hay registros, hay respaldo de todo lo que ella nombra, porque todo es real, es la palabra de Dios. Amén. Y hemos estado hablando de estas iglesias que, hermanos, existen. En algunas, hermanos, el nombre solamente se ha modificado, ¿verdad? Pero esas iglesias existen hasta el día de hoy. Y quiero decirles que las 7 iglesias están ubicadas en la parte de Asia Menor. Amén. Allá entre lo que hoy en día en la actualidad viene siendo Turquía, compartiendo las preciosas aguas claras del mar Egeo. Amén. Y entre la parte de los griegos o de Grecia. Le damos gracias a Dios por ello. Ahí, hermanos, en un lugar marginado, un lugar lejano entre Turquía y los griegos, está una isla llamada Patmos. Ahí donde Juan el anciano recibe la revelación y él escribe. Y ya miramos la primera iglesia, que era la iglesia, hermanos, ¿verdad?, que dejó el primer amor, la iglesia de Éfeso. Aquella iglesia que recibió elogios, pero que también el Señor le recalca, le habla y le exhorta: tengo contra ti que has dejado el primer amor. Y la Biblia, hermanos, no solamente habla en el pasado, sino también en el presente y en el futuro, porque está actualizada. Le habló a la iglesia en el tiempo pasado, pero te sigue hablando a ti, me sigue hablando a mí a través de esta su palabra, a través de estos mensajes. Y por eso estamos tocando estos mensajes. La segunda iglesia, como decía el pastor, Esmirna, Esmir, hoy en día existe, la tercera ciudad más importante en Turquía, hermanos. Todavía existe el lugar Esmir, la ciudad de Esmirna. Gloria a Dios por ello. Y hablamos de esa iglesia, hermanos, que fue la iglesia perseguida, la iglesia que sufrió persecución. Ya hablamos de los mártires, hablamos de Policarpo, un hombre que por amor a Dios, él soportó y dio su vida, hermanos, ¿verdad?, de una manera, por no negar al Señor Jesús en una hoguera. Él fue fiel, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios. La semana pasada el hermano Fernando estaba hablando de la iglesia de Pérgamo, una iglesia que necesitaba arrepentirse. Vimos el ejemplo de un hombre que sobresale, que al Espíritu Santo le plació que quedaran registros ahí en la Biblia de Antipas. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Apenas la semana pasada estuvimos hablando de mi siervo, ¿verdad? Donde dice la palabra del Señor, mi siervo, mi testigo, la palabra testigo que quiere decir mi mártir. Cuando la Biblia habla y me seréis testigos, serán mis mártires. Y ellos fueron mártires, hermanos, que dieron la vida por Cristo. En el caso de Antipas, que quiere decir en contra de todo y de todos,
Cuando a él le pidieron que se doblegara ante el emperador, también él dijo: si todos están en contra de mí, yo estoy en contra de todos. A él, hermanos, también le dieron muerte tan cruel, y él fue, hermanos, muerto de una manera terrible dentro de un toro asado, ¿verdad? Y fue algo tan terrible, el oxígeno, ¿verdad? Lo caliente, al grito, la exhibición con lo que se alegraba la audiencia romana y todo en sus alrededores. Y hoy vamos a estar hablando de la iglesia de Tiatira. Papel y lápiz y una actitud enseñable, por favor. Vamos a estar hablando de una iglesia, hermanos, es la iglesia más pequeña de las 7, la iglesia de Tiatira. Tiatira significa, hermanos, sacrificio continuo, o la que no se cansa de sacrificar. Es la iglesia más pequeña, pero es la iglesia con el mensaje más largo de todas las 7 iglesias. Es demasiado largo, hermanos, el mensaje, pero hoy vamos a tratar de resumir y hacerlo aplicativo en lo que el Señor nos quiere hablar. La iglesia de Tiatira. Vamos a dar la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es Apocalipsis 2, 18 al 29. Síganos, hermanos. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Escuche quién está hablando. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen, dice, esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os pondré otra carga, pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Verso 28: y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una carta de amor directamente del Padre, ¿verdad? Inspirada por el Espíritu Santo, que se la dio a Juan. Y dése cuenta que el que está hablando, hermanos, mire, el Padre, el Hijo hablando y el Espíritu, porque Juan fue llevado al futuro. De la única manera que él podía escribe, envía las cartas, y él vio, escuchó y presenció muchas cosas que él escribió, hermanos, para que nosotros tuviéramos hoy la palabra del Señor. Y podemos darnos cuenta, hermanos, que esta iglesia recibe elogios de parte del Señor. Primeramente quiero darle un pequeño resumen, ¿verdad?, de esta ciudad y también de la iglesia de Tiatira. Por ejemplo, en Tiatira, hermanos, ya hablamos que quiere decir la iglesia de continuo sacrificio, o que no se cansa de sacrificar. En Tiatira existían dos templos grandes y muy reconocidos. Uno fue para el dios Apolo y otro para Artemisa. Dentro de la mitología griega, hermanos, hasta el día de hoy se sigue hablando, ¿verdad?, de supuestas deidades. Por ejemplo, de Apolo, hijo de Zeus, gemelo de Artemisa. En diferente cultura, hermanos, aparece, por ejemplo, si hablamos de Artemisa, ella para los egipcios aparece como Isis, pero es la misma. Dependiendo de la cultura el nombre cambia, pero para el caso de los romanos, hermanos, aparece como Diana. Y también para esa parte de Grecia, hermanos, de Artemisa es el mismo, pero con diferente nombre para diferente cultura. Entonces ahí en Tiatira existían muchos. Sobresalen estos porque usted ha mirado tal vez películas de Zeus, que el creador de todo y que el dios de los dioses. Y había muchos dioses. Bueno, dentro de la mitología, ellos, los griegos, tenían muchos dioses y levantaron un templo muy grande para adorar a Apolo y Artemisa. Ahí en ese lugar, hermanos, de Tiatira rendían culto y tributo. Pero también los ciudadanos de Tiatira no solamente adoraban, resaltaban esos templos porque eran templos, hermanos, muy grandes, como el de Artemisa. En un tiempo pasado era una de las 7 maravillas del mundo, los registros que existieron.
templos sumamente impresionantes. Y quiero decirles, hermanos, que ahí los ciudadanos de Tiatira adoraban a muchos dioses. Por ejemplo, muchos adoraban al sol, otros adoraban a Mercurio, otros adoraban a Marte, etcétera. Y dependiendo de la calle donde ellos, hermanos, ahí había, por ejemplo, labradores, la piel también de animal. Tiatira era una ciudad donde se reconocía por el comercio. Tiatira, geográficamente, cartográficamente, topográficamente hablando, está ubicada a 63 kilómetros de distancia de Pérgamo. 63 kilómetros de distancia. Y ahí, hermanos, era muy reconocida por eso. Tiatira era muy reconocida porque ahí había, hermanos, se movía el comercio, la tela, la tinta y la púrpura. Amén. Y quiero decirle, hermanos, que por ejemplo, si va usted a Hechos 19:28, ahí nos habla de Diana de los Efesios. Diana de los Efesios es la misma Artemisa. La Biblia dice que ellos se enojaron tanto cuando Pablo predicaba a Jesucristo, y es ahí donde ellos le aplaudieron y más gritaban: viva Diana de los Efesios, a esa diosa, ¿verdad? A esa deidad para ellos. Y ellos eran tan idólatras, hermanos, que ellos no querían, ¿verdad? Ellos rechazaban la palabra del Señor. Los siervos del Señor llevaron el mensaje a aquel lugar. Y hay una mujer que resalta en aquel lugar. Por ejemplo, en Tiatira se vendía mucho la lana, ¿verdad? La ropa. Y la gente que usaba la púrpura, por ejemplo, era gente que tenía mucho dinero, alto prestigio. De hecho, hay una mujer, vamos a ver en Hechos, vamos ahí, Hechos 16:14. Ahí se nos habla, ¿verdad?, de esta mujer. Y no resalta solamente la mujer por la venta, porque para ella vender esta tela, mire, vamos ahí, Hechos 16:14, dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, ¿de dónde era? De la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Escuche esto. Esta mujer sobresale no porque era vendedora, aunque claro, para poder tener y vender la púrpura que solamente los ricos, ¿verdad? Esa mujer era de Tiatira. Ella venía de ese lugar donde lo más, hermanos, lo más que se movía era la tela, era la púrpura, la tinta, y era el negocio. Lo más valioso que tenía Tiatira era el negocio. Y lo que más resaltaba en esa época es que por Tiatira, por ahí pasaba el correo romano. Por eso sobresalía, no por la grandeza, sino porque era un lugar que tenía muchos caminos para las personas que hacían muchos negocios. Amén, está conmigo. Entonces ahí, hermanos, los cristianos, la gente que se había convertido al evangelio, acuérdense, tenían ellos demasiados dioses. La gente de Tiatira era muy idólatra, tenían demasiadas deidades, y ser cristiano era muy difícil ahí. Si tú eras cristiano, a ti se te exigía tener un Dios, porque en cada colonia tenían, hermanos, por ejemplo, los que tenían pieles tenían su deidad, que el Dios Sol, el otros tenían que el Dios Mercurio, y cada uno su deidad para diferente ocasión o cierta colonia. Como hoy en día, ¿verdad? Hay ciertos lugares, como nuestra cultura mexicana, que celebran al patrón de no sé qué y hacen fiesta en honor a la cruz, que en honor a este santo y este patrón, ¿sí o no? Bueno, eso pasaba en Tiatira de igual manera. Y quiero decirles, hermanos, que hubo demasiada oposición. Pablo llevó la palabra del Señor a ese lugar. Ser cristiano no era tan fácil, porque todas las personas que estaban oyendo el evangelio y los que amaban a Cristo tenían también la oposición, porque también lo más grande que resaltaba es que también en Tiatira veneraban, hermanos, al emperador, a los césares. Tenían que rendirle tributo, tenían que adorarlos. Cuando el César pasaba, o cuando decían, ¿verdad?, los centuriones o los generales pasaban por las calles y decían, ¿verdad?, adoren o reconozcan al Señor o a César Curíos, que quiere decir César es el Señor. La persona que no se arrodillaba, hermanos, tenía serios problemas. Muchos pagaban con la muerte y a otros se les denegaba. Por ejemplo, si tú eras una persona que ibas a Tiatira y vivías, porque en Tiatira era el comercio. Y mire, hermanos, todo está como la palabra en el tiempo del anticristo, que nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca o el número, el nombre de la bestia. En el caso, en ese tiempo en Tiatira, también las personas que no adoraban al César no recibían permiso. Así que si tú estabas en Tiatira y no rendías tributo al imperio romano, principalmente a César o al emperador, no podías tener un permiso, no podías comprar ni vender. Se puede dar cuenta cómo sufrían los cristianos.
a causa de eso. Y bueno, vamos a entrar al 18. Dice la palabra en Apocalipsis, entramos al mensaje. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, dice, es el que está hablando. ¿Quién está hablando, hermanos? El Hijo de Dios. Jesucristo en cada iglesia, Él hace una referencia para dar su presentación: el alfa y el omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Y cuando el Señor hace un énfasis y recalca su presentación para esta iglesia, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Entonces el que está hablando es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y quiero tocar unos puntos, hermanos, sobre el Hijo de Dios. ¿Por qué Jesús usa esa palabra? El hablar de el Hijo de Dios, o el presentarse como el Hijo de Dios, está hablando de su divinidad, de la deidad de quién es Él. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, tome nota solamente del capítulo, usted examine en la casa. Usted conoce la historia. Fue llevado por el Espíritu Santo de Dios al desierto, Jesús, porque ahí Él estaba ayunando. Y usted conoce que allá se le presenta el maligno para tentarle. Y dentro de las palabras que el diablo usó, el adversario, fue: si verdaderamente, ¿qué decía? Eres el Hijo de Dios. Y ahí le decía: haz que estas piedras, y usted conoce lo demás. Pero quiero hacer énfasis y un resumen: el Hijo de Dios. Y luego también, cuando Jesús fue enjuiciado en Mateo 26, 63, le voy a dar lectura. Dice: mas Jesús callaba. Esto es cuando lo enjuiciaron, hermanos, los religiosos. Es cuando lo enjuiciaron para crucificarlo. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo. ¿Quién? El Hijo de Dios. ¿Sabe cuál fue el pecado más grave para Jesucristo según los religiosos? Que recibió sentencia de muerte. Que él mismo decía que él era el Hijo de Dios. Fue acusado de blasfemo. Decía: ¿cómo se dice que es el Hijo de Dios si es hijo de María? Conocemos a José, conocemos a sus hermanos y a sus hermanas. Su padre es un carpintero y dice que es el Hijo de Dios. Es un blasfemo. Y por eso lo enjuiciaron y le decían: te conjuramos que nos reveles, que nos digas si eres o no eres. Hermanos, y por eso le dieron muerte, porque él decía ser el Hijo de Dios. Y cuando él estaba crucificado, cuando él ya estaba en la cruz, le gritaban los religiosos y la multitud: vamos, si eres el Hijo de Dios, incluyendo aquel malhechor que estaba a un lado de él. Recuerde, uno creyó en él, pero el otro le dijo: si verdaderamente eres ¿qué? El Hijo de Dios, bájate de la cruz y de pasada bájanos a nosotros, si eres el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué Jesús está hablando del Hijo de Dios? Colosenses 1:15. Apunte ahí, porque hay versículos que no le di a los hermanos. Usted apunte. En Colosenses 1:15 dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Él vino a mostrarnos el carácter, la deidad, el amor, la esencia, todo lo que es Dios. El genoma que Jesús traía era divino, no era terrestre. En Juan 1, del 1 al 3, habla de que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Pero el verso 3 dice algo maravilloso: todo lo que existe fue creado por Él, y ninguna cosa de lo que hay fuera posible si no fuera por Él. Está hablando de Jesús. El 1:14 de que aquel verbo o aquel Hijo de Dios se hizo carne. Está hablando del Hijo de Dios. Ahora, si vamos a Colosenses 1:16, tome nota. Dice que por medio de Él, es Jesucristo, por medio de Jesucristo fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, potestades. Y no está hablando de asientos, está hablando de las deidades, de la angelología, o de los ángeles, o de los seres. Sean tronos, dominios, sean virtudes o sean potestades, todo. Está hablando de los seres que existen. Todo lo creado, lo visible, lo invisible, todo, absolutamente todo fue creado por medio de Él y para Él. Hebreos 1, del 1 al 3, y sígame con cuidado, por favor. Vamos ahí, no se pierda esto, hermanos, ponga atención. Todos juntos vamos ahí, Hebreos 1, del 1 al 3. Como dice el pastor, podríamos pasar a lo mejor unas 6 semanas hablando de esto, ¿verdad? En la introducción, pero vamos a sacar algo muy relevante. Hebreos 1, ¿lo tiene? Está ahí en la pantalla y síganos con su Biblia. Dice Hebreos 1, del 1 al 3. Dios dice: habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en otros postreros días nos ha hablado. ¿Por quién?
por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Mire, por medio de Jesús hizo el universo. Verso 3: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Hijo de Dios. Dios habló muchas veces por medio de su Hijo. De hecho, en todo el Antiguo Testamento, el gran yo soy que aparece en la Biblia parece controversial. No lo es. Nosotros malentendemos cuando Jesús o Dios dice: no me verá hombre y vivirá. Y dice la Biblia que en el monte Nebo, en la cumbre de Moab, ahí murió Moisés y fue sepultado, vio la tierra y bla bla. Y dice: y nunca más se levantó en Israel profeta como Moisés, quien haya visto a Dios cara a cara. Dice: momento, porque en Éxodo 34 dice: no me verá hombre y vivirá, y acá dice que hablaba a Moisés cara a cara? Jacob lo vio y no murió. Muchos lo vieron. Los 70 ancianos de Daniel lo vieron. Mucha gente habló con él. Abraham lo vio, platicó con él, hasta le hizo un asado. Usted conoce la historia. Cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, uno de los seres era él mismo. El gran yo soy del Antiguo Testamento es el Hijo de Dios, porque Cristo, cuando estaba hablando a los fariseos, que ellos decían: tenemos a Abraham y tenemos a Moisés, dice: bueno, Abraham se gozó cuando habría de venir mi día. Abraham miró en un futuro y él tuvo una revelación y un panorama de lo que vendría del Hijo de Dios, y él se gozó. Eso Cristo lo dijo y lo revela. Y luego dicen: tenemos a Moisés. Dice: si ustedes creyeran en Moisés, me amarían a mí, porque de mí escribió él. El gran yo soy, el Hijo de Dios que se registra, hermanos, o el Jehová del Antiguo Testamento, es el mismo Jehová del Nuevo Testamento. Estamos hablando del Hijo de Dios. Y Jesucristo quiere que quede bien claro para Tiatira y para el mundo entero, de que Él, hermanos, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos, vamos a ver el siguiente paso, el que tiene, el mismo uno, el que tiene ojos como llama de fuego. Voy a explicar eso. El que tiene como ojos como llama de fuego. El libro de Apocalipsis y Daniel es uno de los libros más difíciles de explicar, porque habla literalmente, simbólicamente, parcialmente. Habla en el tiempo pasado, presente, futuro, y está lleno de simbología, de numerología, etcétera, etcétera. Pero quiero decirle que la referencia que hace Jesús, el que tiene ojos como llama de fuego, es lo siguiente en palabra o términos simplificados al castellano nuestro. Quiere decir que delante de los ojos de Él todo está desnudo. Lo que está diciendo el que tiene los ojos como llama de fuego, quiere decir que delante de su óptica, de los ojos de Él, no hay nada oculto. En todas las iglesias, vaya analizando, dice: yo conozco tus obras, yo conozco todo de ti. Y Tiatira no es la excepción. Yo conozco todo. El Señor le elogia tu arduo trabajo, tu amor, has tenido paciencia, pero tengo esto en contra de ti, unas pocas cosas. En el caso de esta iglesia, hermanos, una iglesia pequeña, porque también había un grupo que también adoraba a Dios y se oponía al imperio romano. Y en ese tiempo de Constantino, hermanos, fue terrible, pero muchos creyeron en Dios y muchos no creían en Dios, y otros para obtener el trabajo, para agradar al mundo, como hoy en día pasa. Hoy en día, hermanos, por ejemplo, los dioses de hoy en día, la gente tiene muchos dioses. Tal vez ya no adoran al sol, ya no adoran a Mercurio, a Marte, los planetas, porque ya tenemos más conocimiento. Pero hay muchas deidades. La gente ama el dinero. Hay mucha gente que tiene amor al dinero. El dinero no es malo, es malo el amor al dinero. Hay gente que ama más su trabajo que cualquier cosa, o cualquier cosa, como se te ha enseñado aquí, que tú ames más que a Dios. Si tú amas más la internet, si tú amas más el celular, porque es tu vida, es tu tiempo, es tu pasatiempo, es tu todo, ese es una deidad para ti. Y quiero decirle, hermanos, que el Señor está diciendo: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, delante de Él todo está desnudo. ¿Está tomando nota? Y luego dice que tiene los pies semejantes al bronce bruñido. Voy a hacer un resumen y algo aplicativo. El hablar, hermanos, es muy profundo de esto, pero cuando habla de que tiene los pies semejantes al bronce bruñido, usted imagínese el aspecto del Jesús que aparece en el Apocalipsis. Nada que ver con el Jesús judío. Por ejemplo, en la transfiguración de Él,
con el cuerpo ya glorificado. Con razón María Magdalena no le reconoció. Con razón algunos hablaron con él en el camino de Maús y no sabían que era él. Tenía el cuerpo glorificado, pero todavía, hermanos, no aparecía como en Apocalipsis. Él aparece con su voz, con estruendo de muchas aguas, como Jehová cuando hablaba que se estremecía la montaña. Su pelo como blanca lana, que quiere decir sabiduría incorruptible. La simbología que usa el Señor, la blanca lana. Los ojos como llama de fuego. No quiere decir que están ardiendo los ojos. Lo que está diciendo es que no hay lugar remoto en el universo, ni el multiverso, la Vía Láctea, las constelaciones, etcétera. Todo lo que existe, todo, visible e invisible, todo, en cualquier parte, ya sea en el océano, en el centro de la tierra o en cualquier parte del mundo, nadie se puede esconder de la vista del Señor. Eso está diciendo. Y el hablar de los pies semejante al bronce bruñido. ¿Cuántos conocen el bronce bruñido? ¿Han mirado un fierro cuando se mete a calentar al rojo vivo? Eso es, hermanos, la tipología o la representación de lo que está hablando de aquel que pondrá a sus enemigos debajo de sus pies. Y también él está diciendo que aquellos muchachos, Azarías, ¿se recuerdan de ellos? Bueno, más conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego. Iba a decir los nombres, ¿verdad?, originales de ellos, pero Sadrach, Mesach y Abednego. El cuarto ser que vio Nabucodonosor, que dijo: parece hijo de los dioses. Claro, era babilonio, no sabía cómo expresar, pero el que estaba ahí es el mismo que está hablando aquí, el que tiene los pies semejantes al bronce bruñido. Está diciendo: todo lo que pasaron mis siervos en la cisterna Nehemías, Daniel en los leones, estos muchachos que los echaron al fuego, que no le pasó nada, es porque él estuvo con ellos. Él está diciendo que en medio de cualquier prueba el Señor ha pisado todo eso. Y también Él pondrá en lagar y pisoteará a sus enemigos. Él le pisó la cabeza al diablo y le ha dado autoridad a la iglesia para que ponga al enemigo debajo de los pies del Señor. Eso representa el bronce bruñido, que Él hizo un sacrificio y Él, hermanos, trajo expiación para limpiar del pecado a la humanidad. Amén. Y aquí estamos en el verso 1, hermanos. Dice: yo conozco tus obras. Mire, el Señor empieza a hablar del amor, de la fe, del servicio, de la paciencia. Y hubo algo maravilloso en Tiatira que fue mejorando. El Señor le elogia todo. Por ejemplo, del amor, está hablando de un amor ágape, de un amor sincero, de un amor genuino que era a Dios. El amar a Dios, hermano, implica muchas cosas. Obediencia, habla de servicio. O sea, una persona que ama a Dios le sirve a Dios. Nadie puede decir yo amo a Dios si no le sirve a Dios. Así que esto es muy serio, iglesia, hermanos, a todos los que nos visitan y nos escuchan. Si tú amas a Dios, tú vas a obedecer a Dios, pero también vas a servir a Dios. Él elogia esto de la iglesia, de la fe. Quiere decir tener confianza en el Señor. A pesar de que en Tiatira había oposición, como ya les decía, a pesar de que eran perseguidos también ellos, hermanos, ellos mantuvieron esa fe pura en el Señor. Ellos tenían paciencia. Y el Señor les reconoce eso. Qué lindo es el Señor, hermanos, que no es como nosotros. Si tú te vienes portando toda tu vida bien y en una parte de tu vida tropiezas, por esa parte de tu vida te van a juzgar por lo malo, aunque sea poco, aunque hayas llevado una vida de ejemplo, siendo irreprensible, siendo un siervo, una sierva de Dios. Pero poquito, hermanos, y a lo mejor nadie te dice gloria a Dios, eres de motivación, estoy orando por ti, pero cuando te portas mal o algo pasa, te descuidaste poquito, la gente eso no lo olvida. Qué bueno, qué lindo es que nuestro Cristo no es así. El Señor les reconoce su amor, su paciencia, su arduo trabajo, y sí le dice: tengo unas pocas cosas contra ti. Y vamos a ver qué son esas cosas, hermanos. Vamos al verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, hermanos, Jezabel, la persona registrada en la Biblia del Antiguo Testamento, no es la misma persona. Está hablando de un espíritu. Escuche esto. Porque en el tiempo que se escribió el Apocalipsis, hermanos, ya habían pasado cientos de años. Hay una mujer llamada Jezabel en la Biblia, pero murió. Solo que los espíritus, como Cristo habla, cuando salen de un cuerpo, del cuerpo humano,
el cuerpo queda limpiado si en caso de que acepte a Cristo o la persona muera. Ellos siguen, los demonios no pueden estar sin un cuerpo, por eso buscan cuerpos. No pueden materializarse, pueden ocupar un cuerpo, pero no pueden hacer lo que los ángeles. Por eso envidian a los ángeles y peor, más a nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces esa mujer muere, Jezabel, pero esos espíritus, o el espíritu más bien, que es una potestad terrible de Jezabel, ese espíritu, ese siguió en el transcurso y al paso de los años. Y en Tiatira ese espíritu estaba dirigiendo. La iglesia, hermanos, tenía amor, paciencia, pero algo le pasó. Hizo buenas obras, pero en un momento se descuidó la iglesia de Tiatira. Y el Señor le dice: mira, todo iba bien, pero tengo que decirte esto. Y qué lindo que el Señor nos dice: te voy a consumir, como decía el hermano Fernando, ¿no? Qué lindo es que el Señor nos viene y te dice: yo te voy a enjuiciar. Primero te habla con amor, te dice: si no velas, vendré sobre ti. Pero primero te viene advirtiendo, nos viene advirtiendo. Dice: toleras a esa mujer. Entonces ahí en Tiatira pasa lo siguiente. Primero quiero hablarle de Jezabel del Antiguo Testamento. Aquí sí vamos a tomar nota, hermanos. Creo que los hermanos en la pantalla tienen, si no alcanza, tómele una foto. Jezabel era sidonia, ¿okay? Era de Sidón, un lugar llamado Sidón. Ella era sidonia, mujer de Acab, rey de Israel. Primer libro de Reyes 16, 29 al 34. Esa mujer era fornicaria y era hechicera. Mire, era bruja. Eso está en Segunda de Reyes 9, 22. Y luego a su esposo, hermanos, ella lo llevó a cometer el mal, lo doblegaba. Primera de Reyes 21, 25. Y también Jezabel, o el espíritu de Jezabel, hermanos, perseguía a los profetas de Dios. Eso está registrado en Primera de Reyes 18. Usted conoce la historia de uno de los más reconocidos. No solamente a Elías persiguió, el profeta, persiguió a muchos. Un momento históricamente Elías tuvo que esconder profetas en diferentes montañas de esa mujer. Esa mujer se hizo de 850 profetas, usted conoce. Eran 450 de Baal y 400 de Acera. Tenía 850. O sea, Elías, cuando se enfrentó, no fue a 450, a 850. A todos los degolló. Y esa mujer, al darse cuenta de lo que había pasado, ¿verdad?, conjuró por sus dioses quitarle la cabeza también a Elías. Y mire, hermanos, la potestad que tenía los demonios, o el demonio terrible que tenía Jezabel. Elías no tuvo miedo de enfrentar a 850 hombres y degollarlos. Pero cuando escuchó de una mujer, salió huyendo. Pero son demonios. El espíritu de Jezabel es terrible porque, hermanos, aparte de oprimir la autoridad, ¿qué es lo que hace el espíritu de Jezabel? A la autoridad la quiere pisotear. Esa mujer al rey le hizo lo que ella quería. Ella quería tener la autoridad. Esa Sidonia, al rey de Israel, de hecho fue el peor Acab, el peor rey que tuvo Israel. ¿Por qué? Porque ese espíritu le decía qué es lo que tenía que hacer. Llevó al pueblo a la idolatría, a los Baales. Acuérdese, tenía 450 profetas para adorar a Baal, que eran los becerros que ellos tenían, y también a los dioses de Acera. Mire, la idolatría tan grande. Y la palabra del Señor nos habla de cómo esa mujer terminó. Pero la palabra del Señor nos dice, hermanos, que en el caso de Tiatira se movía ese espíritu. Estamos en el verso 20. Esa mujer, Jezabel, se dice profetiza, que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mire, nosotros sabemos que fornicar es cometer, por ejemplo, un acto deshonroso. Si hay un noviazgo y son novios y tienen relaciones sexuales, eso es fornicación. Si las personas están casados, esposa y esposo, y alguien comete una falta, eso es adulterio. Pero a lo que la Biblia se está refiriendo, por supuesto, hermanos, que ese espíritu de lujuria, de placer y de carnalidad también se movía en Tiatira. Sí pasaba, como hoy en día sigue pasando. Pero si usted va a la Torá, que es la ley o el Pentateuco, los primeros libros, si usted examina los originales, la palabra fornicar y adulterar, escuche a qué se refiere y apunte. ¿Sabe qué significa eso, hermanos, en el original o en la Torá? Cuando dice la Biblia que seduzca a mis siervos a fornicar, o que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas, la palabra fornicar en el original quiere decir que los incita o los hace que desobedezcan a Dios en totalidad.
O sea, fornicar y adulterar, cuando está usándose en este pasaje de la Biblia, en otras palabras el Señor está diciendo: permites que el espíritu de Jezabel, porque recuerda, Jezabel del Antiguo Testamento ya había muerto, pero ese espíritu que se movía hacía que, claro, las personas, hermanos, que se descuidaban acometieran esos actos, ¿verdad?, pecaminosos. Pero a lo que está haciendo énfasis en este pasaje, está diciendo: esa mujer está incitando, enseñándole al pueblo de Tiatira, a la iglesia de Tiatira, a que desobedezcan a Dios. ¿Qué pasa cuando una persona desobedece a Dios? Mire qué grave, hermanos. Desobedecer a Dios, fornicar y adulterar, eso es deshonrar, es desobedecer a Dios. Una persona que fornica o que adultera espiritualmente, es eso que está hablando aquí la palabra del Señor. A mis siervos. Y también donde dice a comer cosas sacrificadas. ¿Cuántos son mexicanos? Creo que también en Centroamérica. Me he documentado un poquito. Casi son las mismas. Algunas culturas, algunas cosas son similares en lo que es Centroamérica, ¿verdad? Parte de Latinoamérica. Las personas, hermanos, hacen fiestas al cierto patrón, ¿verdad? Que la feria de tal barrio, y la banda y la música y no sé, la cerveza, la música de viento, y hacen tantas cosas, ¿verdad?, en honor a esa deidad. En Tiatira pasaba eso. Por ejemplo, cuando era sobre Apolo, le hacían fiesta, lo veneraban. En caso del emperador, los hermanos se arrodillaban y lo proclamaban Señor. Hacían banquetes y fiestas, lujuria y de lo peor. Ahí pasaba de todo. Y de todo lo que le ofrecían a los dioses, después ellos comían. Mire lo grave que es esto. Cuando una persona, hermanos, participa de las obras, está comiendo de eso. Está diciendo que estas personas comían de las cosas sacrificadas a los ídolos. Y dice el verso 21: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. O sea, no quiere obedecerme. Yo les vengo hablando que se arrepientan. Vengo hablándole a Tiatira que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse. Actualmente el Señor sigue hablando esas palabras para nosotros. El Señor nos ha dado tiempo. Eso es para alguien, porque la palabra es para todos. En el área o en el ámbito donde tú sabes que hay áreas donde tal vez del pastor, del liderazgo, o aquí en la iglesia, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, donde nadie te ve, donde nadie nos ve. Pero recuerde que el que está hablando aquí, que está escribiendo eso, es el que tiene ojos como llama de fuego, y está diciendo: todo está desnudo delante de mí. Así que el Señor dice: te estoy dando tiempo para que te arrepientas. ¿Qué es arrepentirse? Verso 21: le he dado tiempo para que se arrepienta. Así como a Tiatira el Señor le dio tiempo, que el tiempo vanamente es despreciado en la vida y vanamente amado en la muerte. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, las personas que ya murieron, se fueron de este mundo sin Cristo, ¿cuánto darían? Recuerda el rico de Lucas 16, por estar vivo unos minutos, salir del infierno y pedirle perdón al Señor para que fuera salvo. Si esos muertos que ya se fueron pudieran vivir, les aseguro que sí se arrepentirían. Y cuando dije vanamente despreciado en la vida, nosotros que estamos vivos no nos queremos arrepentir. El Señor dice: les he dado tiempo. Nosotros nos regimos por el tiempo, sometidos por el tiempo, y el tiempo nos gobierna a nosotros. Allá no hay tiempo en el cielo. El tiempo se llama eternidad. Pero el Señor dice: a ustedes, los mortales, a Tiatira y a la iglesia de la actualidad, dice el Señor: te estoy dando tiempo. Pero el tiempo, cada tic-tac del reloj, se va acabando. Así que dice el Señor: le he dado tiempo, pero no quieren arrepentirse. El Señor nos está dando tiempo. ¿Qué es arrepentirse? Es abandonar el acto, es darle la espalda al pecado, a ese secreto guardado, oscuro, que según tú nadie sabe. Salmo capítulo 50. Lea Salmo 50. Dice: estas cosas hiciste, yo callado. Pensaste que yo sería como tú, pero un día la pondré delante de tus ojos. No es porque David se inspiró, está hablando el Espíritu. Dice que delante de él un día todo será expuesto delante de tus ojos. Dice el Señor: he aquí yo arrojo en cama
y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. O sea, de Jezabel, lo que incita a la desobediencia a Dios, la que les incitaba a la fornicación, al pecado. Hoy en día, hermanos, se mueve ese espíritu de Jezabel. Y no estamos solamente hablando en el ámbito sexual. Claro que se mueve en muchas áreas, porque hay muchas iglesias a nivel global que hay mucho libertinaje y se ha acabado el respeto en la casa de Dios. El escote, el mostrar, verdad, lo que no deben de mostrar, la falta del respeto a la casa de Dios. La gente no tiene reverencia a Dios y muchos pastores permiten eso. Por eso dice, escribe al ángel de la iglesia, porque ellos son los responsables. Los pastores son responsables de que los miembros, los siervos, claro, si aquí llegara una prostituta, hay que amarla como viene. Hay que doctrinarla, hay que hablarle de Cristo, pero al paso del tiempo tendrá que ser discipulada y enseñarle el amor a Dios. Y la palabra del Señor, hermano, nos está hablando de eso. Yo arrojo en cama a los que con ellos adulteran. La gente que está hablando aquí, les gusta el pecado, las arrojo en cama a cometer lujurias, los deseos de la carne. Ahí van a acabar en una cama, enfermos. Todo, hermanos, toda la desgracia del mundo se relaciona con una sola cosa: el pecado. Hospitales. Mire el el diccionario. El diccionario fuera más pequeño si no existiera la palabra pecado. No habría hospitales, cárceles. Muchas cosas no existirían si no fuera por esa pequeña palabra, pero terrible. Todo, hermanos, las enfermedades físicas, la maldición del clima, porque recuerde, el clima está maldito. Llueve donde no debe llover y todo. El Señor le dijo a Adán: maldita será la tierra por amor a ti. ¿Todo por el qué? El pecado. El Señor dice: estoy dando tiempo para que se arrepientan. A los que les gusta el pecado van a acabar en el pecado. La gente, hermanos, que le da la espalda a Dios y le sirve la carne al mundo, al diablo, lo que sea, de lo que siembren cosechan. Por ejemplo, un brujo, un hechicero, un satánico, no termina bien, termina de la peor manera. Y el Señor está diciendo que esas personas terminan así porque Dios las arroja en ese lugar o en esa condición porque ellos quieren vivir de esa manera. Pero el Señor está advirtiendo: yo les estoy dando tiempo para que se arrepientan. Y a los hijos heriré, verso 23, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias, dice, las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Mire, y les daré según sus obras. ¿Quién es el que escudriña la mente y el corazón? Es que, hermanos, hoy en día hay mucho libertinaje. Hoy en día no solamente tú, sino que tus hijos, tu generación. Si tú honras a Dios y instruyes al niño en su camino, no se apartará de él. Dios te bendice a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. La bendición es primera, segunda, tercera generación, cuarta generación. Pero la maldición también alcanza a tus hijos y a los hijos de tus hijos, para los que me aborrecen. Hay gente que hoy en día a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Mire que dice Isaías 5:20. Dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, y hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Es la realidad existencial del siglo XXI. Si tú te portas diferente, te marcan de anticuada, de anticuado, de aburrido, que no tiene nada malo pecar, irte a bailar, irte al casino, irte a pecar. El pecado es el chile de la vida y el que no peca no goza, no vive. Mentira del diablo. A mí me han dicho: ¿por qué pura iglesia y tú? Eso es mi felicidad. El placer que tú tienes es un momento, el que yo tengo es para toda la vida. Y lo que está hablando aquí la palabra del Señor es la realidad. Hay gente que a lo malo, hermanos, hoy ser cristiano para la gente eres aburrido y eso es malo. Y lamentablemente ese espíritu de Jezabel incita a la gente a decirle: en tanta iglesia, ¿para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanta Biblia? ¿Para qué tanto te congregas? Más si te congregas martes, jueves y domingo, ¿para qué tanto? Son espíritus que te quieren apartar. Aquí la Biblia dice que está incitando, ¿verdad? Y hay algo que el Señor resalta, hermanos, aquí en el verso 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, dice: yo os digo, no os impondré otra carga. Cuando se habla de las profundidades de Satanás, hermanos, era tanta
¿verdad?, la maldad, era tanta la desobediencia a Dios, que el Señor les reconoce a los que estaban ahí, que realmente se oponían a la idolatría, a la desobediencia a Dios, los que estaban peleando en contra de. Usted tenía, hermano, la opción de: ¿le sirve a Dios o no le sirve a Dios? ¿Se pone bien o es de este grupo que se dice que es y no es? Y el Señor, a los que sí guardaron la fe, los que sí le servían, a los que estaban luchando en contra de todo, dice: ya tiene muchas cargas. A ese grupo ya no le voy a dar más de lo que ya tienen. Pero lo que tienen, verso 25, reténganlo, guárdenlo, cuídenlo. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo regrese, hasta que yo venga. Y luego dice el verso 25, el 26: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y el verso 27: la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Esto, hermanos, este pasaje va a tener un cumplimiento. Claro, si tú retienes lo bueno, aunque le habló eso a Tiatira, guárdenlo, manténganse firmes. Hoy en día el Señor nos está diciendo lo mismo. Lo que has recibido, la sana doctrina, la enseñanza de la palabra de Dios, el temor a Dios, la santidad a Dios, la importancia de consagrarte para Dios, de oponerte al mundo. Porque el mundo, a los hijos, hermanos, en esta generación es fácil pecar. Están expuestos en las redes sociales tantas cosas y está a la mano la tentación. Pero el Señor está diciendo: guarda la fe, guarda mi palabra hasta que yo venga. Si el Señor, hermanos, no interviene en este planeta, ninguna vida escaparía, ninguna persona escaparía, ¿verdad?, de este mundo en el arrebatamiento. El Señor tiene que intervenir. Tal vez a muchos les sorprenda la muerte, pero Jesús dice que la última generación no gustará la muerte, porque está escrito en Hebreos 9:27: está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Está establecido a los hombres que mueran, pero no dice a todos los hombres, porque hubo hombres en este planeta, como en el caso de Elías, que no gustó la muerte. En el caso de Enoc, él tampoco miró la muerte. Y en el caso de la última generación que mire o que presencie el arrebatamiento, no gustará la muerte tampoco. Por eso dice: retenerlo hasta que yo venga. Y en el caso de que nos sorprenda la muerte, hermanos, hay que retener. Y qué lindo es que muchas personas, al irse de este mundo, puedan decir, como Pablo: ha acabado la carrera, yo en mi vida le serví al Señor. Guárdalo, dice el Señor. Y si te mantienes y vences, del verso 26: al que venciere y guardare mis obras. O sea, todo lo que Dios te ha dado, el privilegio de conocer la palabra, de conocer primero a Dios, de conocer su amor, sus mandamientos, de conocerle a Dios. El privilegio, hermanos, manténlo. Dice: te daré autoridad sobre las naciones. Hoy en día, lastimosamente, se ha distorsionado este pasaje. Los que hablan de prosperidad y que nosotros ya estamos ya rigiendo y gobernando las naciones, y eso, hermanos, va a tener cumplimiento en el tiempo del milenio. Este pasaje el Señor se lo dio a Tiatira, pero también a todo el que guarde la palabra. O sea, si tú guardas la palabra y viene el arrebatamiento, esa promesa es para ti también. Al que guarde la palabra, al que pensa y al que persevere hasta el fin, Dios dice: le daré autoridad sobre las naciones. Cuando Cristo regrese en el tiempo, la dispensación última, que es la del milenio, 1000 años sin diablo. El diablo estará en el Tártaros, que está a un lado del centro de la tierra, llamado el abismo en la Biblia. El diablo estará preso ahí 1000 años. Y tampoco habrá demonios, por si se están preguntando. Será un gobierno de 1000 años donde no habrá diablo, no habrá demonios. Será un lugar donde el Señor bajará, pisará en su segunda venida, ¿verdad?, a sus enemigos. Él parte el monte de los olivos y va a gobernar en Israel. Todas las naciones del mundo, los que estén vivos, tendrán que viajar a Israel para adorar al Señor. Se van a predicar los sermones más lindos. Ese es un tema, no es mi tema ahorita, del milenio, el clima del milenio, el gobierno del milenio, la comida del milenio, lo lindo que será ahí. Los que se fueron con Cristo vienen con Él, porque recuerde, si usted se va, usted ya no se separa nunca del Señor y nadie le arrebata de la mano. Los que corren peligro son los que quedaron vivos y no fueron transformados, porque cuando el diablo sale y sale a engañar, esas son las personas que corren peligro de que se vayan otra vez en pos de Satanás. Cuando el Señor dice: le daré autoridad sobre las naciones,
Aquellos que obedecen, hermanos, aquellos que sean fieles al Señor, el Señor estará con vara de hierro, de acuerdo al libro de Isaías, gobernando allá en el centro del mundo. Será Israel. No serán los Estados Unidos, la Comunidad Europea, ni Organización de Naciones Unidas. No será nada de eso. Será Israel el centro del mundo. Y allá, hermanos, el Señor será el pastor de pastores, rey de reyes. Y todos los que vencieron también regirán con vara y estarán gobernando juntamente con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sobre Israel. Está escrito en la palabra. Y dice, la regirá con vara de hierro. Está hablando de autoridad, hermanos. Está hablando de justicia. Y serán quebradas como vaso. Y el verso 28. Estoy haciendo un resumen, hermanos. Hay mucho que hablar. Pero en la palabra de Dios nos habla el verso 28. Y le daré la estrella de la mañana. Apocalipsis, estaba buscando ese versículo. Ahí me lo pone, Apocalipsis 22, 16. Mire la promesa. Al que venciere. Aparte de tantas promesas de que si guardas lo que tienes te va a dar autoridad, vas a andar con Él, vas a regir. Donde Cristo, hermano, se siente, tú vas a estar con Él. Dice el verso 28, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice. Está hablando del Espíritu Santo, E mayúscula. Apocalipsis 22, 16. Por eso les decía, hermanos, por ejemplo, la palabra estrella en la Biblia son hay una comparación a pastores, ángeles, y las estrellas que vienen siendo también muchas veces ángeles o a veces demonios. Por ejemplo, la Biblia dice que vio caer una gran estrella a la tierra, cayó, y habla de Apolión y habla de la caída del diablo. No son los ángeles, porque los ángeles dice, vi descender un ángel que puso su pie sobre el sol. Estamos dando cuenta que los ángeles no caen, los ángeles descienden. Los que fueron arrojados a la tierra son los demonios. Entonces la Biblia, el Señor hace una referencia, le daré la estrella. ¿A qué se refiere la estrella de la mañana? Hay alguien que quiso ser, hermanos, el lucero de la mañana. Por eso la Biblia, ponga atención en esto y cuidado, porque a mí una vez me impactó eso. Hay gente que está diciendo que Jehová es el diablo, o que Satanás, y te dan versículos. Cuidado, esa es una doctrina de demonios que viene diciendo la Biblia, que se levantarían doctrinas de demonio. Y hay que tener cuidado, iglesia, con esas cosas. En Isaías habla de cómo caíste, oh lucero, hijo de la mañana. Porque el diablo decía que él era el hijo de la mañana, que él era el lucero. Un lucero dice es una estrella, sí, es correcto. Un lucero es una estrella es un mundo, es muy grande. Entonces, hermanos, pero cuando está hablando aquí de que le daré la estrella de la mañana, está hablando del verdadero. El diablo en Isaías 14, en Ezequiel 28, cuando fue arrojado, en ese pasaje Isaías a 14, Ezequiel 28, Apocalipsis 12, habla de una guerra que hubo en el cielo y que el diablo fue arrojado. No venía deteniéndose, no pudo, el tipo lo aventaron. Era Miguel y su comando, ¿verdad? En el cielo, esos guerreros que lo aventaron, lo arrojaron. Venía con un impulso, hermanos, que no se podía detener. Fue una hecatombe que azotó el planeta, cayó a la tierra. Y el diablo, una vez estando acá, él dijo: subiré y seré semejante al Altísimo, y a los lados del norte levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. ¿Desde cuándo el diablo quería subir y quería ser semejante al Altísimo? Y viene imitando. Pero el verdadero, cuando Dios está hablando por medio del Espíritu Santo, le daré la estrella de la mañana al Padre, el Espíritu Santo, y promete la estrella. Apocalipsis 22, 16 dice, ¿está conmigo? Yo, Jesús. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. He enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Mire, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Quién es la estrella resplandeciente de la mañana? ¿No es el diablo? ¿Acaso será que el diablo es el Altísimo? El diablo decía: subiré y seré semejante al Altísimo. El Padre tiene un trono, el diablo tiene un trono. Dios tiene ángeles, el diablo tiene sus ángeles, que son demonios. Dios tiene un reino, el diablo tiene un reino, que es el reino de las tinieblas. Dios es Padre, Hijo y Espíritu. El diablo tiene su Trinidad también para el tiempo de la gran tribulación. Usted conoce el anticristo, la bestia y el falso profeta. Como el diablo imita.
Siempre ha querido imitar. Pero el Señor está diciendo aquí en el versículo 28, a todos los que venzan, a los que se mantengan firmes, a los que perseveren, a los que guarden su vida, a los que no se contaminen con el mundo, con la carne, con ese espíritu de Jezabel que quiere a la autoridad pisotearla y ser esa persona, quitar la autoridad. Eso quería ser Jezabel, quitar la autoridad, ser ella y no respetar. El espíritu de Jezabel, hermanos, es alguien que no se somete a sus pastores, alguien que no se somete a sus líderes, ¿verdad? Alguien que no se somete. Ese es el espíritu de Jezabel. Alguien que quiere quitarle el liderazgo y ponerse ella y no respeta el liderazgo y lo incita a la perdición, al pecado, a la idolatría, a la desobediencia a Dios, etcétera. Ese es el espíritu de Jezabel. Pero el Señor está diciendo que al que venza, dice Dios, yo le daré la estrella de la mañana. Qué lindo será que cuando suene la trompeta, dice la palabra del Señor que en un abrir y cerrar de ojos no puede ser en este planeta, será en el espacio exterior, hermanos. Y dice la Biblia que la iglesia mirará, y está escrito, hermanos, en el tema de los misterios del arrebatamiento que hemos explicado eso. La gente mirará la tierra como una naranja pequeña a lo lejos y dirá: wow, ¿qué será de los moradores de la tierra? Pero habrá un silencio solemne, porque ahí la gente va a conocer y va a mirar cara a cara el rostro que nadie nunca pudo pintar, y conocer al Señor. Al que venciere le daré la estrella de la mañana. Si tú vences, un día vas a ver a tu amado. Tiatira, el Señor le estaba diciendo a la iglesia: si ellos vencen, y dice: el que tiene oído, oiga. Nuevamente recalca el Señor, porque muchos oyendo no oyen, viendo no ven. ¿Qué quiere decir? Que sí están escuchando, pero no están oyendo. Los sordos, ya le dije, tienen orejas pero no tienen oídos. Y en el ámbito espiritual es lo mismo. Hay gente que están viendo pero no quieren ver. Hay gente que miró a Cristo pero no obedeció a Cristo. Por eso dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiere que quede claro que es una carta de Dios, enviado por su Hijo y sellado por el Espíritu Santo. Por eso he enviado a mi ángel, Padre, Hijo y Espíritu Santo, confirmando y sellando. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jezabel, hermanos, concluyo con esto. Literalmente la mujer de que hablamos en Reyes, esa mujer terminó mal porque persiguió, siempre quiso matar a los profetas de Dios. Y ella terminó de una manera terrible, desangrada, atacada por los perros. ¿Y por qué? Porque todo lo que se mete contra Dios, en contra de Dios, de sus siervos, se está metiendo con el Dios mismo. Lo que está diciendo el Señor, que los que se metieron, por ejemplo, hablando de la iglesia de Éfeso, la primera iglesia, que fue la iglesia apostólica, ellos sufrieron mucho. Los mártires, el primer mártir Jacobo, atravesado con espada; el caso de Esteban, que fue apedreado; en el caso, por ejemplo, de Pedro, crucificado; en el caso de Pablo, que en Roma le quitaron la cabeza, fue decapitado; en el caso de Antipas, ¿verdad?, que ya miramos, que fue asado en un toro; en el caso, ¿verdad?, de Policarpo, que fue en la hoguera; y muchos más, de todas esas familias que en el Coliseo romano, por ese espectáculo, hermanos, y que gritaban: así perezcan todos los cristianos. Lo que sí es cierto también de Tiatira, que se unió en el tiempo de Constantino, era una iglesia que, aparte de ser una iglesia tolerante, era una iglesia de continuo sacrificio, que sacrificaba a los ídolos, pero también era una iglesia que toleraba el pecado. Por eso Dios decía: que toleras a esa mujer. Nosotros no podemos tolerar el pecado, hermanos. ¿Sabe qué es tolerar? Si usted le duele una muela, usted se la va a dejar ahí. Ahí que está la hinchazón. Yo, gracias a Dios, no he sufrido eso, pero es terrible. Dicen que el cerebro, y hay conexiones, es terrible. Y tolerar es eso, que usted tuviera bien hinchada la muela y que usted así se dejara, que nunca vaya al doctor. Y ahí tolerar es aguantar, es querer tenerlo ahí. ¿Usted se dejaría el dolor de muela? Si usted se astilla, se mete una estaca, una espina, no sé, algo en el cuerpo, ahí se lo va a dejar, un vidrio, qué sé yo, lo va a tolerar, ahí lo va a tener. ¿Sí o no? ¿Verdad que no? Entonces el pecado, el Señor dice que toleras. ¿Por qué toleramos el pecado? Peor que la infección o el dolor de muela, que una astilla, que una cortada, un vidrio, que una úlcera, una llaga, no sé.
Cuando algo viene fuera de lo normal en el cuerpo, vamos a atención médica, ¿verdad? Si a usted le sale, no sé, se le tapa la garganta, se le tapan las vías respiratorias, usted corre porque no es normal, no puede respirar, puede morir. No lo toleramos. Pero el Señor nos está diciendo, como a Tiatira, tú toleras a esa mujer, tú toleras el pecado. Eso es lo malo, que nosotros toleramos lo que Dios aborrece. Si lo aplicamos en este tiempo, mucha gente, hermanos, me voy a incluir, por así, nomás está diciendo, nosotros toleramos lo que Dios no tolera. Muchas veces nosotros amamos lo que Dios desprecia. Y nosotros tenemos que amar lo que Dios ama. ¿Qué ama Dios? Nos ama a nosotros. Dios ama las almas. Póngase de pie y sigamos, hermanos, adelante. Ya estamos en la cuarta iglesia, que rápido pasa el tiempo. La iglesia de Tiatira, la iglesia del sacrificio continuo, la iglesia tolerante, la iglesia que toleraba el pecado. Y no se pierda, hermanos, les animamos, la siguiente iglesia, el mensaje, o la iglesia de Sardis, si no me equivoco. No puede perderse estos estudios, hermanos, créame que es muchísimo. Yo no compartí todo porque el tiempo no nos da, pero todo lo que usted ha recibido ahí en la pantalla, tiene la cita, escudriñelo en casa. Y hay que apreciar la palabra, hay que amar la palabra, hermanos, y estos mensajes, y darle gracias a Dios, hermanos, porque Él nos ama. Y Él no es como nosotros, que nos enjuicia, sino nos habla, nos advierte, nos habla con palabra de amor. Te estoy dando tiempo, arrepiéntete. Y qué lindo nuestro Dios, que cuando decimos Señor, es cierto, Él está ahí para ti. Pero vendrá un día que ese Jesús judío que traspasaron con una lanza, que la gente piensa que cuando Él regrese será el mismo aspecto, ya no va a venir como el Cordero de Dios, va a venir como el León de Judá. Ya no es el Jesús judío, va a venir como el Rey de Reyes, Apocalipsis 19, Rey de Reyes y Señor de Señores, con una autoridad terrible, que todos los reyes y habitantes del mundo, todos los pecadores, querrán meterse aún debajo de las piedras para esconderse de aquel que está en el trono, de aquel que es el grande y poderoso, y será demasiado tarde. Tú tienes, hermanos, la bendición. Sírvele a ese Cristo poderoso, a ese Cristo resucitado, al Hijo de Dios, al que tiene autoridad, dominio sobre todas y por todas las cosas. Y tú, como hijo de Dios, tú eres heredero y coheredero con Jesucristo. Dios le bendiga. Paso lugar a mi pastor. Gloria a Dios. Hermanos, mira, es una bendición cuando seguimos la secuencia de cada iglesia, hermanos, porque una se añade con la que sigue, ¿verdad? Y un punto bien importante aquí, hermanos, que yo pienso que todos debemos de tomarlo muy en cuenta, es esa misericordia de Dios, ¿verdad? Cuando Él dice, les he dado tiempo para que se arrepientan, para que reconozcan, para que reconozcamos, ¿verdad? En qué áreas cada uno de nosotros necesitamos arrepentirnos de lo que quizás estamos haciendo que no le agrada a Dios, ¿verdad? Entonces nos está hablando de misericordia. Él nos está dando tiempo.